excelentísima Sara. Únicamente en relación a los 5 correos que usted analizó y que ya le ha preguntado al Ministerio Público, en primer lugar, sobre la nota de prensa de Òmnium Cultural del día 20 de septiembre, que le ha preguntado al Ministerio Fiscal, yo le querría preguntar si usted recuerda los términos en los que se expresaba esta nota, concretamente en la petición expresa que se hacía de que la movilización fuera pacífica en todo momento y con pleno respeto a los derechos de personas y bienes. En ese correo en concreto se decía y se utilizaba esa palabra masivamente, que acudieran todos los catalanes a la concentración, y decía la dirección: Rambla Cataluña con Gran Vía, entre paréntesis, Consellería de Economía. Sí, pero yo le he preguntado por una cosa muy concreta, porque precisamente en esta nota, al final de todo, hay como un pie de página, si me permite, donde específicamente se dice que Òmnium Cultural pide a los participantes que en todo momento sean pacíficos y con pleno respeto a derechos de las personas y de los bienes. ¿Es así? Recuerdo que hablaba de la convocatoria ferma y también pacífica. Firme y pacífica, perdón, lo he dicho en catalán. Y recuerda también si se hacía referencia a que la convocatoria se hacía desde más de 30 entidades de todo el país, entre las cuales estaba el Sindicato Comisiones Obreras, UGT, las universidades públicas, etc. No, negativo. En el correo que yo he analizado, que estamos hablando del mismo correo, prensa se hacía eco de esas palabras que el señor Jordi Cuixart había emitido en la Marató para la Democracia. En la Marató para la Democracia, que estaba organizada por Òmnium y ANC, y donde se incluían varias entidades, pero no tiene nada que ver. Por un lado hablaba de la convocatoria de los catalanes a la Consellería de Economía, y por otro lado hablaba de la Marató para la Democracia, que será convocada por algunas asociaciones, en concreto creo que la que usted estaba mencionando. Cuéntenos qué era la Marató para la Democracia. Era unos actos que organizaba en principio Òmnium Cultural y ANC, pero en concreto no sabría decirle qué tipo de actos eran, porque no nos especificaba tampoco muy bien lo que es el correo. Mire, le han preguntado también al Ministerio Fiscal sobre un vídeo, o sea, un mensaje que se recibe por parte de Jordi Cuixart en relación a una persona que se queja por el vídeo Help Catalonia, ¿no? Y la utilización de unas imágenes de la manifestación de Casa Nostra, Casa Vostra. ¿Es así? Es así. En primer lugar, le voy a preguntar, ¿la fecha de recepción de ese correo, recuerda usted si es cuando el señor Jordi Cuixart estaría en situación de prisión provisional? No lo recuerdo. Ya le he comentado al señor excelentísimo señor fiscal, a la abogacía del Estado, que no me pregunten por fechas o horas, porque no las voy a recordar exactamente. Solo por el contenido de lo que son los correos que yo analicé. Entonces le preguntaré de otra manera. ¿Podría ser que en los correos que usted analizó hubiera correos electrónicos que se recibieron con posterioridad al ingreso a prisión del señor Jordi Cuixart? Es que desconozco la fecha de ingreso en prisión del señor Jordi Cuixart. No puedo relacionarlo. La campaña Casa Nostra, Casa Vostra, que es de reivindicación del derecho a la acogida y al refugio, ¿recuerda usted si Òmnium Cultural era también convocante y partícipe de esa campaña Casa Nostra, Casa Vostra? Lo desconozco. Sobre el correo de Pep Guardiola, yo le quería preguntar concretamente, cuando usted habla de internacionalización de la situación catalana, digamos, ¿en qué términos se hacía esa internacionalización por la intervención del señor Pep Guardiola? No le entiendo la pregunta. Pues se la formulo de otra manera. ¿Qué interés para la investigación policial tenía hacer referencia a la intervención de Pep Guardiola en un acto público en Barcelona? Yo analicé los correos electrónicos de presidencia de Òmnium Cultural y elegí ese correo que pensaba que era interesante para la investigación, para todo lo que estaba investigando en ese momento: prevaricación, malversación, estructura de Estado, todo. ¿Era investigado en el procedimiento policial el señor Pep Guardiola? Yo hice análisis mi labor no es investigadora, señor letrado, mi labor era de análisis de correos. Corresponde al instructor incorporar o no incorporar esos correos a su atestado.
En concreto, el 2018, 101.74310. Pues Anexo 3. Desde la perspectiva del análisis, si me permite, cuando hablamos de internacionalizar el conflicto, estamos hablando de acudir a organismos internacionales como la ONU y la OSCE. ¿Me puede repetir la pregunta? Pues concretamente en relación a los correos de presidencia de Òmnium Cultural, usted ha explicado que se hacía referencia a reuniones de entidades que lo que planteaban era llevar informes, hacer ruedas de prensa y acudir a la ONU y a la OSCE. ¿Es así? ¿Era ese el contenido de los correos que usted considera de interés en la investigación policial? Sí, así se lo he explicado al señor fiscal. Y finalmente, en uno de los correos, precisamente en relación a la posibilidad de acudir a organizaciones internacionales, se hace referencia a la participación en esa reunión de la señora Marta Rovira Martínez. ¿Lo recuerda usted? No lo recuerdo. ¿Sabe usted quién es Marta Rovira Martínez? Creo que la identifico, sí. ¿Quién es Marta Rovira Martínez? Creo entender que es de ANC. ¿De ANC? Lo que pasa, identifico, sé quién es su imagen, pero no sabría situarla si en ANC o en Cultural o Esquerra Republicana. Es que en el análisis que se hace de este correo electrónico se dice que Marta Rovira Martínez es la secretaria general de Esquerra Republicana. Y por eso le quiero preguntar si Marta Rovira Martínez es la secretaria general de Esquerra Republicana, tal como usted hace constar en su análisis. Pues ahora mismo no sabría decirle. ¿O es la misma persona que Marta Rovira Vergés? ¿Perdón? ¿Marta Rovira Martínez es la misma persona que Marta Rovira Vergés? Lo desconozco. Pues muchísimas gracias, no más preguntas, señoría. Muchas gracias. Puede usted marcharse, pero quédese un segundo.